Bien, estamos de vuelta con Escenario Social, segundo bloque. Como siempre decimos, ¿cierto? En esta transmisión lo dedicamos exclusivamente esta segunda parte de nuestro programa a nuestro Magallanes, ¿cierto? A nuestra querida región. Muchachos, un dato con el cual quiero partir es la reflexión que vamos a hacer con respecto a lo que está ocurriendo en función de la pandemia, ¿ah? Porque evidentemente es necesario que sigamos tratando este tema, creo yo. Eh, en esta semana creo que históricamente se hizo la aeroevacuación más grande que se ha hecho en la región. Creo que cuatro personas, si no me equivoco, fueron aeroevacuadas desde Punta Arenas, ¿cierto? Con ventilación mecánica. Entonces, eh, la situación es crítica, hay gente que todavía no entiende, hay gente que todavía no cree. eh, las medidas eh, eh, no sé si serán oportunas, no sé si el circular o no en vehículos disminuirá, porque uno en vehículo, yo puedo andar solo en vehículo y no ando contagiando a nadie, porque probablemente estoy encerrado en mi vehículo. Entonces, eh, en fin, vamos entonces muchachos a la conversación, al diálogo, a la reflexión, ¿cierto? Al análisis, a propósito de lo que está ocurriendo en Magallanes, esta cosa que hemos venido haciendo ya desde el programa pasado. Cristian. Bueno, ya los funcionarios de la salud se quejaron de la restricción vehicular, porque no pueden andar en sus vehículos para ir a los lugares de trabajo, y la movilización aquí no es muy buena. Entonces, no sé si en realidad medidas como esa, que pueden funcionar muy bien en Santiago, tendrán sentido en Magallanes o en Punta Arenas. Yo insisto que hay un tipo en un escritorio en Santiago tomando decisiones con otro clima, con otra temperatura, con otra tasa de contagio, con otro tipo de ciudad, con otros problemas, y que está tratando de aplicar el mismo modelo para distintas regiones, que no le va a servir. Yo también veo de que recién ahora se está tomando algo más de restricción con respecto a las empresas, ¿cierto? Y respecto al aeropuerto, pero una cuestión que nosotros veníamos conversando hace 5 meses atrás. Entonces, ¿cómo el intendente, cómo los Ceremis no pueden poner la voz de la lógica? ¿Ah? Ni siquiera esto significa ser irreverente o insubordinado, es la voz de la lógica y de la razón para decir de que lo que hay que hacer acá es controlar de mejor manera el aeropuerto, y además ir a fiscalizar a empresas. Tenemos ahora el caso del cierre de una faena de NAP. Eh, Eso quiere decir de que esta cuestión está desbandada. Y mientras esto ocurra, eh, parece que lo que ha terminado ocurriendo es que nos vamos a contagiar todos, y esa es la forma en que vamos a adquirir inmunidad. Entonces la pregunta es, ¿se quiere eso? ¿Se quiere hacer un laboratorio con Punta Arenas? A ver hasta dónde aguanta la irresponsabilidad, o se quiere realmente prevenir la enfermedad y que la gente no se enferme ni se contagie. Yo también veo disparates entre la autoridad central diciendo que va a haber permiso para fiestas patrias y los alcaldes rogando de que eso no sea así, porque los alcaldes están mucho más cercanos a la ciudadanía, a la comunidad por razón evidente, y porque tienen que administrar además los CEFAM, que los tienen sobrepasados con problemas. Entonces, yo de repente creo que en este momento hay autoridades centrales que están remando para el lado contrario. En realidad no tiene mucha explicación ni mucha lógica. Por desgracia también renunció el director del hospital de Natal, entiendo también. Entonces todas estas cuestiones van agravando la crisis. Y por otro lado tenemos 3 Ceremis ausentes, ¿cierto? Que no hay titulares, y se nombró hace poco a una, que es la de la mujer, que para colmo ya hay reclamo de la persona venía desde afuera de la región y que en realidad va a venir a aprender y no va a venir a ejecutar en el poco tiempo que queda. O sea, nada personal contra la persona, pero yo creo que ahí hay una prueba de primero del centralismo, y segundo, que los partidos de gobierno locales no tienen ninguna voz en el gobierno, ninguna. Prueba de ello es que le nombraron una Ceremi que los dejó enojados a todos. Nadie quedó contento, porque a nadie le preguntaron ni le van a preguntar. Entonces, estos partidos de oposición, de gobierno actuales, llámese UDI, llámese Populi, Renovación Nacional, tienen cero incidencia en decisiones de gobierno. Sí, fíjate que la fragmentación de la derecha es histórica. Los analistas coinciden en señalar este dato, es histórica. No sé si esta será la oportunidad donde a lo mejor podrían ellos eventualmente haberse reunido, ¿cierto?, o convocado en función de un mismo diálogo, pero es histórica la fragmentación que hay al interior de la derecha. Pero bueno, Alfredo, mira, un dato que
solamente en esta semana que pude recoger 4.910 casos totales, hasta el día viernes, hasta el día de ayer, hasta el día viernes, bien digo, 112 casos nuevos, ¿ya? Entonces, no es menor la cifra, y nuevamente estamos apareciendo, ¿cierto?, en las estadísticas como la principal región o el principal foco en este minuto de contagios. Bueno, primero que nada, considero lamentable que estemos en esta situación y sin ser tan ácido con las autoridades, yo creo que también hay una gran falla aquí del comportamiento ciudadano, ya lo dijimos en el programa pasado, una falta de civismo, lo cual nos culpa cierta falta de iniciativa también de las autoridades, digamos. Y con esto, por favor, estamos hablando con altura de miras para que nadie se sienta, digamos, que estamos criticando por criticar. O sea, yo creo de que se ha corrido el velo de una cuestión muy importante acá, de que el centralismo en Chile es tan exacerbado, todos lo sabíamos, pero ahora se ha corrido el velo y lo estamos apreciando en carne propia, por así decirlo. Porque tenemos autoridades, a no ser que tengan una opción personal, pero tenemos autoridades que lo único que están haciendo, porque a lo mejor se conforman con eso, es contestar el teléfono o el mail que emana de Santiago. Y eso es muy pernicioso para una comunidad. Yo conocí en mi vida autoridades, llámense seremis, llámense intendentes, que realmente eran capaces de enfrentarse a ministros, eran capaces de enfrentarse a jefes de gabinetes del presidente, en pos justamente de algunas demandas de carácter regional. Entonces, hoy día, los que vivimos acá, necesitamos, yo diría, una iniciativa mucho mayor de las autoridades que están administrando el poder por mandato justamente del presidente de la República, etcétera, todo lo que usted quiera, pero en el fondo también tienen como una doble militancia, si uno quiere decirlo de esa forma, ¿no? Claro, son representantes del ministro o del presidente de la República, pero viven acá y de alguna forma tienen que recoger, porque esa es su misión, recoger lo que está experimentando, sintiendo, viviendo, sufriendo la sociedad, la comunidad en la cual viven. Mal que mal también ellos van a seguir viviendo acá posteriormente. Entonces, esta suerte de ser replicadores de lo que emana del nivel central, sin tomar en cuenta lo que está pasando en esta ciudad, es muy pernicioso y ya hemos tenido varias situaciones álgidas al respecto. Por otra parte, y siendo más profundo todavía, yo creo que, y aquí echo de menos, porque aquí hablamos de muchos planes y muchas cosas, pero no he escuchado a ningún seremi, ni del área económica, ni del área política, ni al intendente, ni al alcalde, pensar o decir algo tan necesario y tan de sentido común como lo que estamos viviendo ahora, y que seguramente mucha gente la voy a interpretar con esto. Yo creo que en las condiciones que está viviendo Magallanes, debiese declararse una emergencia económica para Magallanes. Una emergencia económica en una situación muy especial, muy álgida que está viviendo la región de Magallanes. Eso se puede hacer perfectamente. Se puede perfectamente declarar una emergencia económica para la región de Magallanes. Si no, preguntémosle a la gente que se dedica al turismo. Preguntémosle a los dueños de hostales, preguntémosle a los dueños de hoteles, preguntémosle a los que transportan turistas, preguntémosle a los guías turísticos, preguntémosle a los gastronómicos, preguntémosle a todas las empresas de servicio. A los choferes. Entonces, realmente, digamos, aquí estamos al debe, y yo creo que todos debiesen, y estaríamos aplaudiendo incluso a nuestras autoridades, pero las autoridades debiesen plantearse y decirle, señor ministro, señor presidente, necesitamos una emergencia de carácter económico en Magallanes, porque si no, Magallanes se nos va a hundir, porque si no existe un camino diferente al camino que han establecido
a nivel central o que han establecido para el resto de Chile, los créditos van a seguir ejecutándose, y mucha gente va a perder sus bienes, va a perder su empresa y su emprendimiento, etc. Entonces, yo echo de menos iniciativas como esa, y esto no es demagogia, es realismo puro. Realismo, efectivamente, hacia allá quería ir con lo que estás diciendo, Alfredo, porque es parte de lo que tú señalas en tu columna. Hablas del realismo, fíjate, lo que ocurre en nuestro Magallanes es totalmente distinto, probable, o sea, quizás no es tan diferente, pero yo te pregunto, Cristian, y quiero, tú fuiste Seremi de Economía, ¿cierto? Mira, y lo hemos conversado esto en el programa también, si desde un principio, lo hemos conversado también fuera del programa, si se hubiese congelado la economía desde un principio, con lo que significa congelar la economía, o sea, si desde fines de marzo hasta esta fecha se hubiese congelado la economía, se hubiese puesto en un congelador, ya estaríamos saliendo. O sea, se hubiesen paralizado el pago de cuotas, el de dividendos, en fin, una serie de cosas más, ya estaríamos saliendo, de consumos básicos, en fin, ya estaríamos saliendo, porque si hubiese sido un periodo de 6 meses, y probablemente eso le hubiese dado un respiro suficiente a la gente para poder armarse, porque esto nos pilló desarmados, definitivamente. Entonces, si no se pudo hacer eso, porque esta decisión viene desde el nivel central, volvemos al centralismo, la realidad de Magallanes que se está viviendo precisamente con el área del turismo es horrible, es horrible. Entonces, si no se pudo hacer, si no se pudo congelar, porque es una decisión que viene desde el nivel central, si no se pudo congelar la economía, o sea, ¿será viable entonces de que efectivamente nosotros podamos declarar emergencia económica en Magallanes? Lo que dice Alfredo es de sentido común y es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Mira, en el gobierno anterior, cuando yo fui Seremi de Economía, efectivamente, el Ministerio de Economía celebró un convenio de programación con el gobierno regional por 20.000 millones de pesos, en un plazo de varios años. Es el único convenio de programación que el Ministerio de Economía ha celebrado alguna vez. Perfectamente se puede celebrar otro, y que en lugar de estar gastando en promoción turística, por ejemplo, cuando todos sabemos de que eso es plata botada hoy día, nadie va a venir a hacer turismo ni acá, ni en ningún otro lado, porque está todo el mundo con la pandemia, reorientarse estos recursos, cuando también hay, el convenio de programación tiene ciertos diseños también para hacer inversiones en determinadas infraestructuras, a lo mejor eso, infraestructura que tiene que ver con el tema turístico, a lo mejor eso también postergarlo un poco y reorientarlo a otros fines. Y eso fines un poco a lo que señala Alfredo, o sea, entregar alguna especie de subsidio por esta emergencia, tanto a la empresa como a los trabajadores que están en el área turística y todo lo que está relacionado con el turismo, porque el turismo no es solamente el que tiene el hotel o el que tiene la agencia de viaje, también está la empresa de transporte, también está la empresa de servicios, las de alimentación, algunas de aseo, bueno, el mismo restaurante, ¿cierto? Entonces hay todo un complejo, y en ese complejo a lo mejor armar algo un poco más inteligente de ese punto de vista, junto con el Ministerio de Economía y ser más agresivos. Con el Ministerio de Economía, con gobierno regional, sacrificar parte de algunas platas que están destinadas para otras cosas, para reorientarla a esto, y además inyectarle también recursos nuevos. Y por otro lado, efectivamente esta otra idea de meter al congelador a la economía, claro, es algo que hay que hacer. De hecho, por tenerlo expuesto afuera del refrigerador, se nos está pudriendo. Hay que meterlo rápidamente al congelador, porque resulta que nosotros hemos tenido 3 olas de contagio. La primera fue en abril, ¿cierto? La otra fue en junio y la última fue ahora. Y la de ahora resulta que somos la región con casos activos, con mayor cantidad de casos activos, siendo la segunda región con menos población del país. Entonces tenemos el desastre, el despelote. Esta cuestión es que tomarla en serio. Y aquí también la irresponsabilidad de la gente, la autoridad también, ¿cierto? Y también el desdén del empresariado ha significado lo que hemos tenido, porque la gente sigue yendo a trabajar, ¿cierto? La gente también sigue comportándose irresponsablemente y las autoridades siguen haciendo nada. Entonces, lo que hay que hacer, claro, si la gente se tiene que quedar en la casa y la empresa no va a funcionar, bueno, hay que ver la manera entonces cómo se palean subsidios para ambos y además congelamiento de cuotas para que la economía en un año más se recupere y ahí se enfrenten las deudas, pero hoy día si hay que pagar luz, agua, arriendo, no sé, y cualquier otra cosa más que sea gasto fijo, ¿por qué no reprogramarlo para el futuro? Y centrarse en cuestiones un poco más básicas y más mínimas, insisto, acompañado de subsidios y otras cuestiones más,
O sea, hay que ser un poco, salir de lo tradicional porque no estamos en una cuestión tradicional. Sí, a propósito de los casos activos, fíjate el dato que di recién. un, eh, Teníamos 1.181 casos activos según la información con la cual estamos, ¿cierto?, armando este programa. Alfredo, mira, tú, yo creo que te cansaste de hablar desde que partió la pandemia de que efectivamente la economía había que congelarla. Entonces, no es que volvamos a redundar en lo mismo, pero necesariamente creo que yo creo que tengo que dejarte el espacio aquí para que tú vuelvas a hablar, porque de ese tema, te insisto, que es tan fundamental en el desarrollo de las familias principalmente, ¿ah? De las familias no solamente que ponen el esfuerzo laboral, porque es la gente la que da el trabajo, entonces el empresariado lo que da son oportunidades laborales, ¿te fijas? Eh, entonces, pero también viene la otra arista, ¿cierto? Que son estas dos lógicas que caminan en paralelo, que tiene que ver con la del empresariado, que también tiene que cubrir sus gastos, también tiene que cubrir sus costos, ¿cierto? Y se está enfrentando a esta realidad donde ya no vamos a tener época turística, ¿cierto? No vamos a tener este periodo que normalmente tenemos y que partía ahora en septiembre, normalmente. Entonces, te dejo el espacio ahí, el hilo este conductor que tiene que ver con el tema de la economía, fíjate, y su congelamiento, Alfredo. Bueno, pero no estamos hablando nada nuevo. Yo creo que hemos expresado estos conceptos en programas anteriores. Fundamentalmente lo que dijimos hace algunos meses atrás es que había que congelar la economía, lo cual no es por favor descubrir la pólvora, porque lo han hecho en muchos lugares, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con declarar una suerte de paralización del cobro de intereses en los créditos y en las deudas. La banca chilena tiene espalda para eso, lo han dicho economistas muy notables. Paralización en el cobro de los intereses, paralización también en la ejecución de los pagarés, de los créditos, vale decir que no tengamos gente que sea ejecutada producto, digamos, de esta situación de emergencia económica, que no pierda sus bienes, y que se permitan reprogramar estos pasivos a un largo plazo y con tasas de interés manejables, ojalá tasas de interés muy bajas, para cuando la economía empiece a remontar. Y esto se puede hacer y se ha hecho en muchos países. Entonces yo creo que aquí ha faltado yo diría, apertura de mente, ha faltado generosidad también, porque hay un sector de la economía que perfectamente puede hacer o puede llevar adelante esta iniciativa. La banca chilena tiene la espalda para hacerlo. Con eso evitaríamos que en situaciones de emergencias como esta, o en situaciones de guerra, que también se da esta situación, tengamos algunos cuervos que están al acecho de gente que seguramente va a ser ejecutada y va a perder gran parte de sus bienes, emprendimientos, empresas, hoteles, hostales o como queramos llamarlo, o restaurantes. Entonces yo creo que aquí tenemos que tomarnos las cosas en serio y esto no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de que alguien sea más de izquierda, menos de izquierda, no, es una cuestión de sentido común. O sea, dejémonos de andar catalogando a las personas que son de cual o tal sector, o es de izquierda o es de derecha, porque propugna o dice tal cosa. Esto es una cuestión absolutamente de sentido común. La moratoria en los créditos yo creo que es una necesidad real. Y en el caso de Magallanes yo creo que tenemos que empezar a pedir una emergencia de carácter económico. Todos estos planes pichiruchis, como decía un amigo mío, que se han establecido por ahí, no, que el crédito acá, que la reproducción, todas estas cosas que hemos escuchado a nivel de soluciones, entre comillas, digamos, a la cual ha optado relativamente poca gente, no le dan ninguna solución al empresario magallánico. No nos olvidemos que gran parte del empresariado magallánico
Cuando hablamos de empresarios nos imaginamos una gran industria con muchas chimeneas, etcétera. Eso no es así. En Magallanes tenemos mucha pequeña empresa, mucha empresa de servicio. Tenemos muchas empresas de carácter familiar. Y eso es lo que está siendo afectado hoy día. Aparte de toda la afectación que están sufriendo los trabajadores independientes, porque parece que aquí nosotros en Chile hablamos mucho de emprendimiento y los emprendedores y les sacamos el sombrero a todos, pero ninguna autoridad se acuerda de los trabajadores independientes. Y los trabajadores independientes son muchos. Desde la señora que presta un servicio X, de podología, por decirle, hasta el asesor de una empresa, pasando por el abogado, pasando por el ingeniero que a lo mejor desarrolla planos, por el arquitecto, por la señora que vende ciertos productos. O sea, la cantidad de trabajadores independientes, si uno se empieza a escudriñar un poco, es tremendamente grande en Punta Arenas. Entonces yo creo que hay un silencio muy grande, porque hoy día no solamente, digamos, la industria de Magallanes no es el empleo público, y eso por favor, porque el empleo público es un área de servicios, y es una noble vocación de servicio. Hay muchos funcionarios públicos que desarrollan una tarea encomiable, pero digamos, esa no es la industria de Magallanes. La industria de Magallanes son los independientes, los emprendedores, que está muy manoseada la palabra, y estos pequeños empresarios de empresas familiares, etcétera. Sí, el gran eje del turismo que es efectivamente el que mueve a Magallanes hoy en día, Cristiana. La verdad es que la crisis es mucho más profunda de lo que se esperaba, creo yo, porque no ha habido una reacción desde la banca, no ha existido esa reacción solidaria que tiene precisamente que ver con este congelamiento del que en más de algún programa nosotros hemos tratado, Cristian. Sí, es que solidario no va a llegar, eso lo tiene que imponer la autoridad, porque yo no le puedo exigir a la gente que regale su plata, no le puedes pedir al banco que regale su plata. Lo que tienes que pedirle a la autoridad, y la autoridad sí puede exigir y regular, oiga, ¿sabe que congelemos? Como dice Alfredo, congelemos, nadie dice no pagar, congelemos. Todas las deudas se corren un año más y a partir de un año más se empiezan a pagar tal como hubiese sido normalmente, sin acumular intereses, por este periodo de tiempo. No significa que los intereses acumulados hacia atrás no vayan a ser cobrados, por favor. Entonces, eso es lo que está diciendo Alfredo, congelemos. Y además existen instrumentos novedosos, porque también muchas empresas de servicios sanitarios o de electricidad lo que hacen es generar instrumentos financieros a través de sus cuentas por cobrar para 10 años más, y lo hacen plata en el presente. Eso se llama securitización de activos. Entonces, instrumentos como eso se pueden hacer para generar plata, y hay disponibilidad, ¿cierto?, de fondos de inversión. La misma AFP invierte en estas cuestiones. Entonces, se puede hacer algo, es cosa de voluntad, y no quedarse atrapado con este tradicional hacer lo que se venía haciendo como que no hubiese pasado coronavirus. Sí. Claro, mira, la pregunta es, detrás de todo esto, si a propósito del realismo, ¿cierto?, que envuelve con esta crisis que vive Magallanes, desde el punto de vista de este eje importante de producción que tiene que ver con el turismo, si nuestros líderes, nominados evidentemente desde el nivel central, van a estar en condiciones entonces de exponer, ¿cierto?, y de representar cuáles son los verdaderos anhelos que tienen nuestros ciudadanos hoy en día, llámese la clase productora, en este caso la gente que tiene estas iniciativas familiares o individuales, ¿cierto?, y si van a ser efectivamente capaces de representar lo que nos está ocurriendo hoy en día, de manera que podamos salir adelante con esta crisis económica que está afectando a nuestra región, sin duda. Alfredo, nos queda un minuto de programa. O sea, yo creo que si hay voluntad y existe, digamos, una real conciencia de los momentos que está viviendo Magallanes, hablemos solamente de Magallanes, obviamente que hay posibilidades de salir adelante, pero hay que plantearlas, como decía Cristian. O sea, este tema de la emergencia económica es un tema que debe preocuparnos a todos. La emergencia económica debiese ser el gran objetivo de las autoridades, y no solamente de las autoridades que están representando el poder o están representando, digamos, al poder ejecutivo,
sino que también las autoridades que han sido elegidas, los parlamentarios. Los parlamentarios debiesen ser el gran vehículo para declarar en Magallanes esta emergencia de carácter económico, con medidas económicas precisas, particulares para Magallanes. Por ejemplo, todas las personas que desarrollan una actividad en Magallanes y tienen compromisos con instituciones bancarias, por el solo hecho de esa actividad de ser desarrollada en Magallanes y obviamente residir en Magallanes, debiesen tener un congelamiento en sus pasivos, de tal forma de poder pagarlo una vez que la economía se restablezca. Si la gente no es que no quiera pagar sus créditos, no anda practicando el deporte de pedir crédito y no pagarlo, sino que estamos en una situación de emergencia económica en que la cadena de pago se cortó y la economía está absolutamente alicaída. Están todas las ventanas y todas las puertas cerradas, las persianas abajo. Entonces tenemos que enfrentar una emergencia de carácter económico para que cuando esto empiece otra vez a andar y la rueda de la carreta se empiece a mover nuevamente, la gente pueda cumplir con sus compromisos. Pero actualmente no los puede cumplir, ni los va a cumplir. Entonces, ¿por qué tratamos de hacer caso omiso de esto como si no existiese, como si fuera una época normal, ¿no? Que ya se va a solucionar, etcétera? Si no se va a solucionar, las cosas se solucionan también con iniciativas particulares, iniciativas prontas, que tienen que establecer las personas que tengan el poder o la capacidad de tomar decisiones. Llámense parlamentarios, llámense autoridades. Entonces, la emergencia económica en Magallanes debiese ser decretada prontamente, no esperar que quede el desastre en Magallanes. Muy bien, muchachos. Efectivamente, Cristian, efectivamente, Alfredo, cuando hemos hablado de solidaridad no necesitamos que nos regalen nada, simplemente estamos hablando de este aplazamiento en el pago de estas obligaciones, o en el cumplimiento de estas obligaciones. Y la decisión es la que es llamada a ser solidaria. Y esa decisión probablemente también puede venir en forma autónoma desde las instituciones. Hay mutualidades, hay cooperativas que ya han aplazado, ya han dejado en suspenso 3 o 4 meses el pago de ciertas obligaciones. Bueno, eso se podría replicar desde el punto de vista de la solidaridad. Muchachos, esto fue Escenario Social. Como siempre, un abrazo fraterno a nuestra comunidad magallánica. Gracias por escucharnos. Gracias, Cristian. Gracias, Alfredo. Nos vemos en la próxima edición. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.